Bueno, ahora sí, damos la bienvenida a la clase práctica de la unidad número 2 de la materia de Derecho Público. La unidad número 2 versa sobre el derecho constitucional, la supremacía constitucional, y en eso se basa justamente el trabajo práctico que tenemos programado para el día de la fecha. Voy a compartirles entonces un PowerPoint que hice que nos va a ayudar a ir desarrollando los puntos y, como les dije anteriormente, avanzar lo más que se pueda en este trabajo práctico. Algunos de los temas que vamos a ver hoy ya fueron desarrollados en la clase número 1. ¿Se acuerdan que ya habíamos hecho algunas consideraciones con respecto a la Constitución Nacional? ¿Qué es la Constitución Nacional? ¿Cómo se encuentra estructurada? ¿Cómo llegamos a esta Constitución Nacional vigente, que es la última reforma de 1994? Vimos algunos antecedentes de esta Constitución, así que hoy nos vamos a entrar directamente en lo que es el concepto del derecho constitucional, qué es la Constitución, qué clases y tipos de Constitución existen, cuáles fueron algunas reformas relevantes de la Constitución en el año 1994, entre otras consideraciones, ¿sí? Entonces voy a proceder, si me esperan un minuto, a compartirles el PowerPoint. Por acá. Les pido por favor que me avisen cuando lo ven en la pantalla compartida. Ahí se ve, profe. Ahí se ve. ¿Se ve? Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a desarrollar el trabajo práctico de la unidad número 2. A ver si acá me deja. Vamos pasando. Recuerden que cuando yo estoy presentando no puedo leer el chat, así que por favor si pueden realizar sus consultas micrófono y voz, o si algún compañero o compañera puede leer en el caso de que alguien solamente tenga acceso al chat, ¿sí? La primera pregunta nos dice, ¿qué es el derecho constitucional? Esto sí ya lo vieron en la teoría, ¿y alguien tiene alguna aproximación, algún concepto de qué es el derecho constitucional? ¿Qué les parece que es el derecho constitucional? ¿Tienen alguna aproximación? Lo vieron recién en la clase de teoría. El que Mientras yo estudia sigo admitiendo. a los poderes del Estado y, y también a la Constitución. Pero, bueno, acá ya les estoy adelantando la definición. Tuve que salir para poder admitir. Entonces, ¿qué es? Está bien lo que vos decís, sí, en la Constitución vamos a encontrar, entre otras cosas, uy, tengo que salir otra vez. Disculpen, pero no me queda otra porque siguen ingresando. Ahí ya estamos encima. Entonces, ¿quién habló? ¿Cómo era tu nombre? Yo, Michelle, Michelle. Lo que pasa es que no puedo ver, por eso te pregunto. Bueno, entonces vos, ¿qué decías, Michelle? que estudia a los poderes, porque, bueno, en lo que nos dio hoy el profe decía que estudia las relaciones del poder, ¿puede ser? No. Muy bien. Sí, estudia también, pero ¿con quién, aparte del poder, qué más estudia? Primero que nada es una ciencia, ¿sí? A la Constitución. Sí. Pero ¿qué es esa Constitución? Bien vos dijiste, una de las cuestiones que estudia esta ciencia es un fenómeno, digamos, político, ¿sí? Y organiza el poder, pero ¿en relación con qué? Que es fundamental. Con el Estado, profe. El Estado podemos asimilarlo a lo que se denomina el poder, ¿sí? Pero ¿qué más? ¿Quiénes son los actores fundamentales de un Estado?
y de El una poder constitución. legislativo y el judicial, ¿puede ser? Sí, pero ¿en relación con quién? Con el pueblo, No, los ciudadanos. ¿Con los políticos? Con los habitantes, ¿sí? Con las personas, con las libertades de las personas, porque el derecho constitucional no es una ciencia que estudia solamente a cómo se organiza el poder, sino que también lo fundamental es la relación de ese poder con todos los habitantes de la nación argentina, ¿sí? Entonces podemos definir el derecho constitucional como esta ciencia que estudia los fenómenos políticos. ¿Pero por qué? En tanto y en cuanto esos fenómenos apunten a organizar el poder y su relación con las libertades. Ahora vamos a ver más adelante que en la Constitución Nacional no solo vamos a encontrar la organización del poder, que es una parte de la Constitución, sino que también vamos a ver los derechos, deberes y garantías de quienes, de las personas que habitan en el territorio del suelo argentino, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Muy bien, veo, acá volví para admitir y veo que en el chat también habían puesto unas respuestas que están correctas, perfecto. Bueno, vamos entonces a la pregunta número 2. Esperen que vuelva a mi PowerPoint, disculpen, pero esto es así. Ahí estamos. Bueno, entonces la pregunta ya la contestamos, ¿sí? Vamos a la pregunta B. Dice, enunciar al menos 10 antecedentes históricos constitucionales relevantes que dieron lugar a la Constitución de 1853 y 1860. También lo vieron en la clase de teoría. ¿Recuerda alguno? La Revolución de Mayo, a partir de ahí surgen antecedentes. ¿Qué más? ¿Solamente la Revolución de Mayo fue el antecedente de esta Constitución? ¿O Puede ser hubo la otros Revolución procesos? norteamericana, algo así, no me acuerdo mucho. Sí, también, ahí se los estoy adelantando. Acuérdense lo que hablamos la clase pasada, ¿sí? Cuando vimos el derecho político y el constitucionalismo. Esa constitución de 1853, a los que algunos autores le asignan la categoría de poder constituyente originario, ¿se acuerdan la distinción, no es cierto?, entre poder constituyente y poder constituido en relación a la sanción de la Constitución y sus reformas? el poder constituyente era quien creaba la constitución y el poder constituido eran los poderes políticos más el judicial. El poder constituyente, bien lo dijiste, no solo fue el poder constituyente originario, que fue el que creó la primera constitución, sino que también vamos a encontrar a los poderes constituyentes derivados, que son aquellos encargados de reformarla. En tanto que el poder constituido es el poder legislativo que dicta las leyes de la nación y, como vamos a ver más adelante, también es el encargado de determinar la reforma de la Constitución, ¿sí? Bueno, entonces este poder constituyente originario es el que sancionó la Constitución de 1853. Pero acuérdense que, como habíamos dicho, esa Constitución y las reformas posteriores, digamos, fueron el producto de un proceso que estuvo determinado, influenciado, que se fue produciendo por varios antecedentes, tanto nacionales como internacionales. ¿Sí? Entonces ahí encontramos la Revolución Norteamericana, el Congreso de Tucumán de 1816, la Constitución de 1826, ¿sí? Todos esos antecedentes podemos señalar válidamente como relevantes para luego llegar a lo que fue nuestra Constitución de 1853. Muy bien. ¿Quién había hablado? ¿Me puede decir su nombre, por favor? ¿Quién dijo la Revolución de Mayo? Yo, Ileana, Ileana. dice Marilén. Ahí. Ah, bueno, si yo igual les aviso, no estoy viendo el Meet porque estoy compartiendo el Power, sí, por eso les pido que me hablen. Bueno, entonces podemos pasar a la pregunta número C. ¿Qué es una constitución? Esta pregunta quiero que me la contesten de lo que ustedes piensen, crean, de lo que hayan visto anteriormente, estudiado. Seguramente algo habrán dado, me imagino, en el año pasado. ¿Qué les parece que es una constitución? La definimos también en la clase pasada. El instrumento jurídico que nos rige
Es la ley suprema también. La ley suprema, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra definición o qué más podemos decir de la Constitución? ¿Qué les parece a ustedes cuando hablamos de Constitución? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A qué hacemos alusión o qué se nos representa? A la constitución del Estado, Sí, ¿qué la más? división de poderes. Bueno, es una forma que Profe, está establecida en la Constitución. ¿Qué más? Sí, la ley fundamental de un Estado. la ley fundamental. Muy bien, es una ley fundamental, es una ley suprema. Ahora vamos a ver justamente que en nuestro caso nuestra Constitución es escrita, pero puede no serla, ¿sí? Entonces podemos definir a la Constitución como una ley fundamental, es la ley suprema de un Estado que puede ser escrita o no, de un Estado soberano establecida o aceptada como guía para su gobernación, ¿sí? Ahora vamos a ver también ¿por qué le decimos ley fundamental o ley suprema y qué nos representa? Justamente va a significar que todo el ordenamiento jurídico se tiene que adecuar a sus términos y que no puede existir una ley que la contradiga. Con respecto a la clasificación de las constituciones, ¿alguien se le ocurre o sabe cómo pueden ser? ¿Alguien leyó cómo se pueden clasificar las constituciones? Tenemos tipos y clasificaciones, ¿sí? ¿Alguien me puede decir los tipos o clasificaciones de las constituciones? Dispersa o codificada. Nacionales y provinciales, pues, ¿no? Eso no vendría a ser una clasificación, después lo vamos a estudiar dentro de nuestro Escritas. sistema de gobierno y relacionada con el federalismo, que sí tenemos constitución, una constitución nacional que es la ley suprema y constituciones provinciales. No sería una clasificación, ¿sí? Escritas, no escritas. Muy bien, eso dijimos recién. ¿Qué más? Rígida y flexible. Rígida, flexible, Rígido originaria. y flexible. Originaria, Perfecto. derivada. Dispersa y codificada, pues. Muy bien, todas esas son clasificaciones. ¿Y alguien sabe cuáles pueden ser los tipos? Algo habló el profesor en la clase de teoría. Racional puede ser. Racional normativo. Racional normativa. Historicista y sociológica. Sociológico. Muy bien. ¿Y alguien sabe qué significa cada una de esas tipologías? ¿O la nuestra qué tipo de constitución sería? Profe, nuestra constitución es una mezcla de esos tres tipos. Puede ser, muy bien, ¿por qué? ¿Qué dijo el profe en la clase de teoría? ¿O qué les parece? ¿Por qué hablamos de una constitución racional normativa, por ejemplo? ¿Qué significa o qué implica? Porque es un conjunto de normas. Ujú. ¿Qué más? A ver, la que dijo que es una mezcla de los tres, ¿por qué? Algunos autores lo sostienen, ¿por qué? Porque racional normativo sería porque es un conjunto de normas escritas y reunidas en un mismo cuerpo. Ujú. Historicista porque es producto del desarrollo histórico que tuvo el país. Muy Y bien. sociológico porque es la consecuencia de las necesidades sociales en algún momento determinado. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Pérez Brisa. Muchas gracias, Brisa. ¿Alguien está de acuerdo con Brisa o piensa algo distinto? Sí. A ver, ¿quién? O sea, que sí estoy de acuerdo con lo que dijo. Ah, muy bien. ¿Alguien más? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bueno, está bien. Bueno, entonces esos son los tipos, ¿sí? Esto era para que ustedes lo tengan en cuenta. En realidad la pregunta nos habla de las clasificaciones que también ustedes las desarrollaron muy bien recién. Entonces, ¿cómo podemos clasificar? Puede ser escrita, puede ser formal, puede ser material, puede ser rígida, puede ser flexible o puede ser pétrea. Dentro de estas clasificaciones,
¿Alguien sabe qué significa o a qué se refiere cuando habla de la Constitución que puede ser rígida o flexible? Rígido es cuando necesita un procedimiento especial para su modificación y flexible es cuando el Poder Legislativo puede, digamos, modificarlo. Cuando la puedo responder. Perfecto, muy bien. ¿Por qué yo hago hincapié en estas clasificaciones de la Constitución? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta, y ahora lo vamos a ver en otra de las preguntas, que nuestra Constitución requiere de un procedimiento específico para su reforma. Vinculado con lo que hablamos recién del poder constituyente y del poder constituido, tenemos que tener muy en cuenta, y esto es una pregunta de examen oral, el poder constituyente derivado es el que tiene a su cargo la reforma de la Constitución, que es distinto del poder legislativo, que es el que establece la necesidad de la reforma, ¿sí? Y es un poder constituido, como bien ustedes señalaron. Entonces es importante que tengan en cuenta esta clasificación. ¿Y alguien sabe a qué se refiere una Constitución que es pétrea? Que no se puede reformar, puede ser. Muy bien. ¿Y por qué será que no se puede reformar o qué no se puede reformar? Es como que lleva una ideología o una tendencia política y no se puede cambiar eso. Muy bien. Entonces, bueno, esto ya lo vimos recién. Entonces, esa Constitución que es pétrea, que no se puede reformar, ¿sí? En el caso de nuestra Constitución, están pensando, porque es una pregunta que viene más adelante, piensen si creen que nuestra Constitución es pétrea o no y por qué, ¿sí? Vayan pensándolo. Vamos entonces a la pregunta siguiente. La número F. Nos pide el trabajo práctico que busquemos ejemplos en nuestra Constitución Nacional de normas de conducta y normas organizacionales. ¿Saben qué son las normas de conducta y las organizacionales o tienen alguna aproximación o una idea de a qué se puede referir cada una de ellas? ¿Qué les parece cuando hablamos de normas de conducta y normas de organización en el contexto del derecho constitucional? Que como ustedes señalaron recién, una constitución tiene normas que refieren a los poderes, ¿sí? Entonces, si la constitución refiere a los poderes, ¿a qué más va a referir? ¿A qué de esos poderes? ¿Qué les parece? ¿Alguien tiene alguna idea? Su funcionamiento. Su funcionamiento, muy bien. ¿El funcionamiento de qué? Del poder, ¿verdad? ¿O de qué? Sí, o sea, cómo llevan a cabo sus actividades cada poder. Muy bien. Entonces nosotros tenemos que saber que en nuestra Constitución vamos a encontrar estos dos tipos de normas, ¿sí? Algunas van a establecer normas de conducta, entonces las vamos a encontrar en lo que vamos a ver que es la parte dogmática de la Constitución, es la primer parte, ténganlo presente, nuestra Constitución, también vamos a ver más adelante, ya lo vimos en la clase 1, tiene un preámbulo, tiene una parte dogmática compuesta de los artículos 1 a 43, que es donde vamos a encontrar las declaraciones de derechos y garantías y las nuevas declaraciones de derechos y garantías, y una parte orgánica, donde vamos a encontrar las normas organizacionales. En esta parte de la Constitución, que es del artículo 44 en adelante, que también la podemos dividir en dos partes a los fines didácticos, una donde vamos a encontrar cómo se encuentran constituidos el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y lo que se denominan los órganos extrapoderes, y después las últimas normas que refieren al orden municipal, ¿sí? Bueno, ahora lo vamos a ver mejor. Entonces tenemos estas normas, ¿sí? Tanto de conducta, las vamos a encontrar en la parte dogmática, y las normas organizacionales las vamos a encontrar en la parte orgánica.
Ahora lo que quiero es que lean el texto de la Constitución, o si alguno ya lo tiene identificado, me puedan decir al menos una norma de conducta que encuentren y una norma organizacional. Para que veamos un ejemplo, si esto no queda en abstracto, ¿qué les parece dentro del texto de la Constitución? ¿Cuál le parece que puede ser una norma de conducta? El artículo 17. ¿Qué dice el artículo 17? La propiedad es inviolable. Ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Bueno, y sigue. No sé si sigo leyendo. Está bien. ¿Alguien más encontró alguna otra norma? Tienen la Constitución, ¿verdad? Chicos, por lo menos un Puede sí. ser el artículo 32. ¿Qué dice el 32? El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad imprenta o establezca sobre ella la jurisdicción federal. Y si me haces un favor, ¿podés leer el artículo 19 de la Constitución Nacional? Sí. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas a la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Perfecto, bueno, entonces, esa para mí también es una típica norma de conducta, ¿sí? La podemos encontrar entonces, ¿dónde? En la parte dogmática de la Constitución. Y con respecto a las normas organizacionales, ¿alguien puede leer alguna o puede identificar alguna? Las organizacionales eran, por ejemplo, para cuando se dividían los poderes, ¿no? Muy bien, sí. Sí. Y entonces, ¿cuál podría ser un artículo? El 48 dice, para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de 25 años, tener 4 años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia de que lo elija, o con 2 años de residencia inmediata en ella. ¿Y el 44, por ejemplo? Que ya nos habla del poder legislativo. ¿Lo podés leer, por favor? Un congreso compuesto de 2 cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, será investido del poder legislativo de la Nación. Muy bien, entonces ese artículo que no te, no te mutees, Eduardo, que sigue mi pregunta. Entonces, ese artículo, ¿qué está organizando? ¿Qué te parece? ¿Cómo dijo? Disculpa, no lo entendí. Ese artículo, ¿qué poder organiza? El poder legislativo. Muy bien, entonces ahí tenemos una típica norma organizacional, sí, en este caso, de uno de los poderes constituidos. ¿Se entendió la consigna? ¿Me expliqué bien? Si no, lo vemos de nuevo. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna consulta hasta acá? ¿O vamos muy rápido? La idea es que todos vayamos comprendiendo el desarrollo que estamos haciendo, ¿sí? No, profe, se comprende bien. ¿Hasta ahora bien? Perfecto. Bueno, entonces podemos seguir. Vuelvo a mi PowerPoint. Seguimos por acá. Entonces, pudimos contestar ya la pregunta F, ¿sí? Ahora vamos a la pregunta G. ¿Qué es el preámbulo y para qué se lo utiliza? Se los voy a leer yo. El preámbulo de nuestra Constitución Nacional dice: nos, los representantes del pueblo de la Confederación Argentina,
reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Confederación Argentina. Entonces, este es el preámbulo de nuestra Constitución Nacional. ¿Qué les parece que es el preámbulo? ¿Es una norma de conducta? ¿Una norma organizacional o qué es? ¿Qué vemos en este preámbulo? ¿Qué les parece a ustedes? Pónganse en el lugar de esos constituyentes que iban a plasmar en una constitución escrita ¿qué? Nuestras normas de conducta. Pero es como una introducción a la Constitución. Es Una como que introducción a la deja en claro que son los objetivos de la ley suprema, puede ser. Muy bien, fíjense que dicen, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Esto hoy, con el lenguaje inclusivo, debería decir también los hombres y las mujeres, ¿no? Pero bueno, imagínense que esto es del año 1800, o sea que es más que entendible que esté redactado de esta forma. Pero en realidad el preámbulo, lo que podemos encontrar en el preámbulo es una de los fines que tenía ese constituyente de sancionar esta constitución. Entonces, ustedes, aparte de lo que ya dijeron, ¿qué creen que es el preámbulo? ¿Qué fuerza tiene, por ejemplo, para un juez, para un tribunal, para una persona? ¿Qué es? Yo había leído o escuchado, no me acuerdo, que cuando se discuten dos derechos constitucionales como que se va al preámbulo para ver cuál, como que, no digo que esté como arriba del otro, pero a ver qué decisión toman los jueces, digamos. En realidad está bien lo que vos decís en el sentido de que vamos a ver en otra unidad que en algunos supuestos puede haber lo que se denomina un conflicto de derechos, ¿sí? Donde hay distintas teorías con respecto a esto. Algunos dicen que hay que hacer prevalecer un derecho con respecto al otro, otras teorías dicen que hay que integrarlo, pero en realidad lo que este preámbulo tiene un valor jurídico, ¿sí? Porque sirve de interpretación para los jueces en el caso de oscuridad o dudas en la aplicación de las normas. Vamos a ver también, a lo mejor en algunos de los trabajos prácticos, que hay fallos judiciales que analizan las normas de la Constitución de acuerdo a los fines que tenía el constituyente, ¿sí? Entonces, el preámbulo, el valor que tiene justamente es este, ¿sí? Un valor de interpretación o de brindar luz frente a la oscuridad de alguna norma, ¿sí? Fíjense también que el preámbulo comienza con nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, donde en este sentido está aludiendo a una idea de la legitimidad política que tenían para sancionar esta constitución. Después siguen, espere que busco el texto, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que las componen, ¿sí? Participaban representantes de las provincias y es constituyente porque su objetivo, como dijimos hoy, como hablamos del poder constituyente y constituido, era sancionar una constitución nacional. Esta constitución nacional es la voluntad expresada de las provincias que preconstituían para formar una nación. Todo eso podemos extraer de nuestro preámbulo, ¿sí? Entonces, aclarado qué es el preámbulo y para qué lo utilizamos, vamos a pasar a la pregunta que sigue. La pregunta H dice, ¿qué es la supremacía constitucional y dónde está prevista?
Acá sí vamos a ver el video que les comentaba recién, que trata de un caso que se desarrolló en Estados Unidos y que fue, si se quiere, la cuna de la supremacía constitucional. ¿Qué es esta supremacía constitucional? En otras palabras, no es ni más ni menos que lo que ustedes ya señalaron. La supremacía constitucional implica que no existe ley que esté por encima de la Constitución Nacional, que la Constitución Nacional es nuestra ley suprema, que las provincias pueden sancionar sus constituciones en términos a lo que manda la Constitución Nacional y también que en un caso judicial, cuando una ley sancionada por el Poder Legislativo, un decreto u otro acto, esté en contraposición con lo que manda la Constitución Nacional, pues bien, este tendrá que ser o declarado inconstitucional, contrario a la Constitución, o inaplicable por contrariar los términos de la Constitución. Vamos a ver el videíto que les dije. Esperen un minuto nomás, por favor, ténganme paciencia porque tengo que dejar de presentar el Power para poder presentar el video. La verdad que es esclarecedor. A ver, esperen, que se me fue. Esperen un momentito, ya se los busco porque entré a la clase hoy. ¿Quedó claro lo que es la supremacía constitucional? Más allá de que ya vamos a ver el video. ¿O no? Sean sinceros. ¿Quedó claro o no? ¿A qué me refiero cuando hablo de la supremacía constitucional? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Esperen, porque tengo acá los anuncios. Ya les presento el video. Así lo podemos ver todos juntos. Bueno. Acá vamos. ¿Me avisan si lo ven? ¿Ven mi pantalla compartida? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ahí está. Bueno, vamos a ver si pueden escuchar bien el videito. El caso de Marbury versus Madison. ¿Qué es la supremacía de la Constitución? La supremacía constitucional significa que en un sistema jurídico determinado, la Constitución rige a todo el ordenamiento legal de aquel Estado, por lo que si una ley, un reglamento, un decreto o cualquier otro dictado normativo de orden jurídico contraviene o se opone a la Constitución, tales ordenamientos son nulos, de pleno derecho y corresponde a los tribunales declarar su invalidez. ¿Cómo surge la supremacía de la Constitución? El constitucionalismo moderno surge del legado jurídico-político de la Revolución Francesa, que proporcionó la idea de democracia moderna y soberanía popular. Otro de los aportes fue realizado por Estados Unidos a través de su Constitución de 1787, marcando los lineamientos a los que deben apegarse las leyes superiores de los estados modernos. Resultado de lo anterior, se establece un caso emblemático de aquel país, que fue la decisión de la Corte Suprema al resolver el caso Marbury versus Madison, con el voto del juez John Marshall en el año de 1803, siendo el precedente jurídico más significativo que dio cabida al principio y teoría de la supremacía constitucional. ¿Qué sucedió en el caso de Marbury versus Madison? En el año de 1801, John Marshall toma el cargo de juez en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Durante ese mismo año, Thomas Jefferson toma posesión de la presidencia de dicho país. Cuando Marshall toma posesión como presidente en la Corte Suprema, el Poder Judicial en Estados Unidos era la rama de gobierno menos respetada y la más débil, además de que el presidente de los Estados Unidos pertenecía al partido contrario al del juez, ocasionando una relación complicada entre ellos. El caso comienza cuando a pocos días de que Jefferson tomara posesión de la presidencia, el presidente en curso, Adams, realiza el nombramiento de 42 jueces de paz para servir por un periodo de 5 años en los distritos de Columbia y Alexandria. Ante esto, el Senado realizó las ratificaciones correspondientes el 3 de marzo, un día antes de la toma de posesión de Jefferson. Para ese entonces, Marshall también se desempeñaba como secretario de Estado y era él quien debía sellar los nombramientos y enviarlos a sus titulares. Ante la premura de la solicitud, no pudo concluir con esta,
dejándola en manos del nuevo secretario de Estado James Madison, quien se negó a sellar y entregar los nombramientos faltantes. Para 1802, la situación no se había resuelto y además el Senado decide modificar la ley sobre los circuitos judiciales y elimina las plazas de los jueces nombrados por Adams. William Marbury es uno de los jueces que había sido nombrado por el presidente Adams y ratificado por el Senado, pero no recibió su nombramiento. Ante ello, él demandó a Madison como responsable de mandarle su nombramiento y en el carácter de secretario de Estado, pidiendo una orden de mandamus para que el gobierno se viera obligado a hacerle llegar su nombramiento. El 24 de febrero de 1803, Marshall da a conocer el veredicto a nombre de la Suprema Corte, el cual expone mediante 3 preguntas fundamentales. ¿Tiene el promovente derecho al nombramiento que solicita? Si tal derecho o ese derecho le ha sido negado, ¿las leyes de su país le ofrecen un remedio? Si le ofrecen tal remedio, ¿ese remedio es un mandamus que expide la Corte? Bajo dichas preguntas, y considerando que por un lado, en la sección 13 de la Ley de Organización Judicial de 1789, se menciona que la Suprema Corte tiene la jurisdicción para intervenir en casos surgidos de cualquier tribunal, mientras que por otro la Constitución de Estados Unidos, en su artículo 3, sección 2, indica que la Suprema Corte tiene jurisdicción únicamente en casos que provengan de tribunales inferiores, lo que significaba que, para el presente caso, la Corte no tenía ninguna jurisdicción, ya que éste había surgido directamente de la Corte misma, por lo que Marshall concluye que la sección 13 de la Ley de Organización Judicial de 1789 es inconstitucional y establece lo siguiente. 1. La Constitución representa la ley suprema de una nación, que limita los poderes. 2. Una ley creada por el Congreso, contraria a la Constitución, es nula y no puede obligar a los tribunales a obedecerla. 3. La obligación del Poder Judicial es hacer valer la ley y proteger la Constitución. 4. En casos donde una ley ordinaria del Legislativo y la Constitución sean aplicables, deben considerar que la Constitución es superior a cualquier otra ley. De esta manera se crean las bases de la supremacía de la Constitución y de las obligaciones de un juez. ¿Cuál es la importancia de la supremacía constitucional para el derecho constitucional? Parte esencial del derecho constitucional es el análisis, reflexión y comprensión de la Constitución como texto fundamental de un sistema jurídico. Así, una de las características principales de esta es ser considerada como la norma suprema, la ley de leyes o Carta Magna. Esto último en recuerdo de la Carta Magna inglesa de 1215, que otorgó de manera pionera derechos a los ciudadanos ingleses que debían ser respetados inclusive por el monarca. Así, la Constitución da consistencia a cualquier sistema jurídico concreto, pues es la base de la estructura del Estado. Así lo exponen distinguidos tratadistas internacionales como Giorgio Vidal y Raymond Coeur de Marber en Francia, Manuel García Pelayo Alonso y Gregorio Peces Barba en España, al igual que Germán Vidart. Bueno, ahora sí, ¿alguien? Y les ahorro la lectura de la última parte del trabajo práctico. ¿Alguien me puede explicar con sus palabras qué pasó en este caso? Es muy claro el video, ¿sí? Que se salteó como 1 o 2 instancias, por ejemplo, y nació directamente desde la Corte Suprema y eso era inconstitucional. Algo Muy así entendí. bien. Claro, en este caso había un juez que había sido nombrado, digamos, por un gobierno que después no fue designado, ¿sí? Y que promovió una demanda para que la Corte Suprema determine o despida un mandamus para su designación. Pero entonces, ¿qué dijo este juez? ¿Qué dijo Marshall? Algo relacionado con lo que vos contaste, Ezequiel. ¿Por qué dijo que no tenía competencia? ¿De dónde surgía esa competencia que invocaba Marbury? ¿De dónde surgía? ¿De la Constitución o de una ley? De una ley. Muy bien. ¿Y esa ley qué pasaba con respecto a la Constitución? Contradecía la Constitución. Exactamente. Entonces lo que hizo Marshall fue
decir que esa ley no era aplicable porque contradecía los términos de la Constitución. Entonces allí nace lo que se denomina esta supremacía de la Constitución Nacional. Yendo a lo que preguntaba Leonel, dice, en el caso de que una nueva ley esté en contra de la Constitución, se debe revocar. En realidad, revocar no es el término específico, entiendo a lo que vos te referís. Vamos a ver bien y en profundidad cuando analicemos las funciones del Poder Legislativo, que en realidad las leyes se sancionan, ¿sí? Y por el mismo Poder Legislativo. Y que en el caso de una demanda judicial, el Poder Judicial lo que puede hacer cuando, o lo que debe hacer, mejor dicho, cuando una ley contraría la Constitución, es declarar su inconstitucionalidad, por lo que no se aplica, pero vamos a ver qué es cuándo es en el caso concreto y cuándo tiene efectos erga omnes. ¿Qué significa erga omnes? Que es aplicable a todas las personas hayan promovido un proceso judicial o no. ¿Se entendió lo del caso? ¿Alguien más puede aportar algo de qué entendieron de este video? ¿Lo vieron? Aparte de Gonzalo, ¿alguien lo vio? ¿Qué les parece? ¿Le queda alguna duda del caso? ¿Qué pasó? ¿Por qué se resolvió de esa manera? Leonel, vos que hiciste la pregunta. Profe, a mí me quedó una duda por ejemplo, en ese caso ya se sancionó ya como inconstitucional, pero él podría haber iniciado de nuevo su proceso judicial respetando todas las instancias que corresponden, digamos, o directamente desde que se declara la inconstitucionalidad no se puede comenzar de nuevo. Lo que pasa es que por eso te digo, con respecto a la declaración de inconstitucionalidad, lo vamos a ver bien cuando desarrollemos el Poder Judicial. En principio, cuando una parte promueve un proceso judicial en el que solicita que se declare la inconstitucionalidad de una ley, por ejemplo, yo como docente solicito que se declare la inconstitucionalidad de una ley que establece que yo me tengo que jubilar a los 70 años. Es un ejemplo hipotético, ¿sí? En el caso de que se entienda que esa ley es inconstitucional, se va a declarar así, pero para mi caso concreto. No va a implicar que esa ley se derogue, ¿sí? Solamente que en mi caso concreto, el juez o la jueza ha comprobado que esa ley contraría la Constitución, lesiona un derecho constitucional que me asiste a mí. Pero también vamos a ver cuándo, les repito, en la unidad correspondiente al Poder Judicial, que existe lo que se denomina la acción de inconstitucionalidad, que solamente puede ser resuelta en el caso que esté prevista por los tribunales superiores provinciales, y que en ese caso sí se deroga la norma para todos, ¿sí? Pero no te adelantes, Gonzalo, con respecto a eso, porque ya lo vamos a ver bien cuando desarrollemos la unidad del Poder Judicial. Decime, María Florencia, que estás levantando la mano. ¿Me escuchás, Florencia? Perdón, estaba el micrófono apagado. No hay problema, decime. No, nada, más que decirle que eso estaba pensando yo cuando él preguntaba sobre derrocar la ley, que no todos los casos son iguales y no todos se resuelven de la misma manera. Claro, exactamente. Igual por eso te digo, no se preocupen, esto sí, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es qué es la supremacía constitucional, qué implicancias o consecuencias tiene decir que la Constitución es la ley suprema, que es justamente esto, que cuando hay una ley que contraría lo que dice la Constitución, se tiene que aplicar la Constitución y no la ley. Pero todas estas cuestiones relativas al alcance de la declaración de inconstitucionalidad de una ley las vamos a desarrollar bien en la unidad referente al Poder Judicial, ¿sí? Ahí vamos a ver, y después las acciones también, vamos a ver qué efectos tiene la declaración de inconstitucionalidad, también vamos a ver que hubo un avance en la justicia
respecto, y también en la legislación, por supuesto, con respecto al control de constitucionalidad. ¿Por qué les digo esto? Porque en un principio se entendía que si una persona no planteaba en su demanda judicial la inconstitucionalidad de la ley, el juez no se podía expedir con respecto a la misma, ¿sí? En cambio, después hubo un avance jurisprudencial y acompañado legislativamente, por supuesto, en el que hoy en día vamos a ver que tenemos un control de constitucionalidad, me estoy adelantando un poco a las otras preguntas, pero bueno, un control de constitucionalidad, que ¿qué es este control de constitucionalidad? Justamente es el control que hace el Poder Judicial para verificar que en el caso concreto que llega a su entendimiento a través de una demanda judicial, el juez o la jueza es quien debe controlar, sea que la parte se lo plantea o no, que esa ley que se aplicó a una persona en el se adecúa a los términos de la Constitución o no. Y si no pasa por el tamiz o ese test de constitucionalidad que obligatoriamente tienen que hacer los jueces y las juezas, puede declarar su inconstitucionalidad, o mejor dicho, debe declarar su inconstitucionalidad, pero siempre en el caso concreto y para esas partes. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Después vamos a ver que, como les digo, hay una acción específica que es de constitucionalidad, pero que tiene otros requisitos. En principio, cualquier juez no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley con efectos para todas las personas ni derogar esa norma. Y esto es resultado de lo que vamos a ver, que en el caso de nuestro país, nosotros tenemos un control de constitucionalidad que se denomina difuso. ¿Qué significa esto? Bueno, primero que es judicial. Perdón, esa es la primera aclaración que tengo que hacerle. El control de constitucionalidad en nuestro país es judicial, no es político. El único que puede declarar la inconstitucionalidad de una ley es el Poder Judicial. ¿Y cómo va a ser este Poder Judicial para declarar la inconstitucionalidad de una ley? Pues bien, como les dije, tiene que ser en un caso concreto, o sea, tiene que haber una causa judicial llegada a entendimiento de un juez para que pueda declarar que una ley es inconstitucional. Y además, una característica del control de constitucionalidad en nuestro país es que es difuso. ¿Qué significa esto? Que todos los jueces y las juezas de todos los fueros son quienes tienen a su cargo el control de inconstitucionalidad o de constitucionalidad, mejor dicho. No es como en otros países que hay un tribunal específico que es el que determina si una norma es constitucional o no. En nuestro caso es judicial, compete solo al Poder Judicial, y es difuso, compete a todos los tribunales judiciales. ¿Sí? Bueno, ahora sí vamos a seguir con nuestro trabajo práctico. A ver, volvemos al PowerPoint. Acá vamos. Entonces, ¿qué es la supremacía constitucional? Ya vimos, ¿sí? Y acá ya les estoy adelantando dónde está prevista. ¿Alguien puede leer el artículo 31 de la Constitución Nacional? Por favor. Disculpe, ¿qué artículo? ¿Leo, profe? Ahí está, el 31. Ahí hay una voluntaria. Disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires. Aprobar o revocar la intervención decretada durante su receso por el Poder Ejecutivo. Me parece que estás leyendo otro artículo, ¿eh? El 31 de la Constitución Nacional. Sí. Ah, sí. Ahora sí. 31. Dice, ¿Dentro de qué parte está de la Constitución? ¿Cómo dijimos que se denominaba esta parte? Dogmática. Hasta el artículo. La parte dogmática. Muy bien, ahora sí, vamos al 31. Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas. No obstante, cualquiera disposición, en contrario, que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859.
Muy bien, entonces en este artículo nosotros podemos encontrar plasmada la supremacía constitucional, como bien leía. Esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten y los tratados, son ley suprema y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, ¿sí? Entonces, ya vimos lo que es la supremacía constitucional y encontramos en el texto de nuestra Constitución dónde se encuentra prevista. Vamos a la pregunta que sigue. Está relacionada con lo que vimos anteriormente, que cuando hablamos de la clasificación, ustedes dijeron muy bien lo que eran los contenidos pétreos. ¿Alguien puede repetir qué eran los contenidos pétreos en una constitución? Artículos que no podían reformarse. Muy bien. ¿Y ustedes creen que en nuestra Constitución Nacional hay contenidos que no se pueden reformar? Y en su caso, ¿cuáles serían? Les voy a dar una ayuda. Vamos a leer el artículo 30 de la Constitución Nacional, ¿sí? Uno antes del que leímos recién. ¿Qué dice el artículo 30 de la Constitución Nacional? Ahí vamos a encontrar una respuesta. Leo, profe. Por favor. La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Muy bien. Entonces, leído este artículo, ¿la Constitución tiene contenidos pétreos o no? No. Muy bien, conforme a la literalidad del texto constitucional, no tiene contenidos pétreos, pero tenemos que tener en cuenta que el autor que seguimos en Derecho Constitucional tiene otra visión con respecto a esto. Entonces, Vidal Campos lo que dice que hay contenidos pétreos en la Constitución, ¿sí? Esto significa afirmar que mientras se mantenga la fisonomía de nuestra comunidad y la estructura social, dichos contenidos no pueden ser válidamente alterados o abolidos por ninguna reforma constitucional, que pueden en su caso ser objeto de modificación pero no de supresión. ¿Alguien sabe cuáles son esos contenidos que según Vidal Campos son pétreos en nuestra Constitución? Profe, disculpe, ¿puede Sí. ser el artículo 19 uno de ellos? No específicamente. Se refiere más que nada a por ejemplo, él menciona 4, ¿sí? Pero, por ejemplo, encontramos a la forma federal de gobierno. En realidad lo que dice Vidal Campos es que mientras siga la ideología y la estructura sobre la cual se siente la Constitución, hay algunos artículos o pensamientos plasmados en la Constitución que no podrían reformarse, ¿sí? O sea, imagínense ustedes hoy sí en la teoría vieron lo que es el sistema unitario, el sistema federal, la confederación. ¿A ustedes se les ocurre quizás que podría establecerse que con una reforma constitucional que pasamos a una forma de gobierno unitaria, por ejemplo? ¿O la forma republicana de gobierno? No, eso sería un contenido pétreo, tipo la forma republicana de gobierno, como Claro, opuesta a la según... monarquía. Ajá. La democracia como forma de Estado. Perfecto, esto es lo que dice Vidal Campos. Y si bien la Constitución, de la lectura literal del artículo 30, surge que en nuestra Constitución no hay contenidos pétreos, o sea, si ustedes contestan esto, está bien, tengan en cuenta que este autor nos da una pauta orientativa de que si bien el artículo 30 dice que no hay contenidos pétreos, hay determinadas formas que no podrían suprimirse, en todo caso podrían llegar a modificarse, pero no a suprimirse, ¿sí? Porque representan justamente o son el resultado de una ideología sobre la cual se estructura nuestra Constitución. A eso se refiere el autor cuando dice que existen determinados contenidos que a su entender son pétreos. ¿Quedó claro esto?
Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿les parece que sigamos avanzando? Uy, perdón, están gritando afuera. ¿Les parece que sigamos avanzando a ver si podemos terminar el trabajo práctico? Por Por mí, más sí. Sí, que la profe. teoría lo van a desarrollar a estos contenidos teóricos con mayor profundidad, pero de todas maneras les va a servir ya haber visto esto en la práctica. Bueno, entonces vamos a continuar. Igual cualquier duda o inconveniente que tengan, paramos y lo aclaramos. Vamos bien, estamos bien de tiempo. Yo me había comprometido a terminar 5 minutos antes porque hay algunos de ustedes que tienen otra materia a las 18 horas, ¿sí? Por eso vamos a tratar de terminar siempre un ratito antes para que se puedan distender o estirar o preparar un mate por lo menos para después continuar. Bueno, vamos con la pregunta que sigue. Ahora estamos en la I. ¿Alguien puede leer la J que decía? De la guía de trabajos prácticos, ¿cuál era la pregunta? ¿Tienen la guía a mano? Leo, profe. ¿Cuáles son las etapas? Ay, ya pensé. Disculpen que yo por ahí no les contesto porque cuando estoy presentando el Power no veo el Meet. Entonces por ahí salgo y entro, pero no sé cómo ven ustedes el Power, por eso nomás por ahí no les contesto, pero el que pueda que lea. No sé quién había empezado. ¿Cuáles son las etapas para llevar a cabo la reforma constitucional? Muy bien, esa es la pregunta. ¿Qué es la reforma constitucional? ¿Alguien me puede decir? Lo venimos hablando. ¿Qué es la reforma de la Constitución? Y modificar los artículos de la Constitución Nacional. Muy bien. ¿Cuál fue la última reforma de la Constitución de nuestro país? La de 1994. Muy bien. Entonces, hay un procedimiento para modificar la Constitución Nacional, ¿sí? Y deviene y tiene incidencia lo que estuvimos comentando de que hay un poder constituyente y hay un poder constituido. Entonces nosotros dijimos que la reforma de la Constitución la efectúa un poder constituyente que es derivado. El poder constituyente originario fue el que sancionó la primera Constitución. El poder constituyente derivado es el que efectúa las reformas constitucionales. Este poder constituyente es distinto de los poderes que están contemplados en la Constitución, o sea, el poder constituyente no es el poder ejecutivo, el poder constituyente no es el poder judicial y el poder constituyente no es el poder legislativo. Es un poder distinto que se compone al solo fin de reformar la Constitución. Entonces, fíjense que nosotros habíamos leído recién en el artículo 30 que la Constitución puede reformarse en el todo en cualquiera de sus partes. A esta parte del artículo la vinculamos con los contenidos pétreos y lo que decía Vidal Campos. Después, diciendo el artículo, la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes al menos de sus miembros. ¿Quién es el Congreso? ¿Qué poder es el Congreso en nuestro país? Cuando hablamos de Congreso, ¿a qué poder referimos? Al legislativo. Muy bien. Y fíjense que continúa, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. ¿Qué poder va a ser entonces la convención convocada al efecto? El poder constituyente. Constituido. Perfecto, el poder constituyente derivado. Muy bien. Fíjense cómo pudimos desentrañar este artículo, si todo lo que nos dice. ¿Cómo, perdón? Ah, pensé que alguien me estaba hablando. Bueno, entonces, ¿qué le parece? ¿Cuáles son las etapas para llevar a cabo la reforma de la Constitución Nacional? ¿Será que tiene una? ¿Será que tiene 2 etapas? ¿A cargo de quién está cada una? Fíjense lo que nos dice el artículo. 2 puede Parece ser, que son profe. dos. Primero La la primera necesidad. a cargo del Congreso puede ser. Sí, tal cual lo que dice el Power, esa es la etapa de cómo se denomina. Iniciativa o preconstituyente. Muy bien, la etapa iniciativa.
Perfecto. Es aquella donde surge la necesidad de reformar la Constitución Nacional. Como comentaba hoy el profesor Varas, por ejemplo, en la provincia del Chaco, para los que son de acá o viven acá, habrán escuchado a lo mejor, y esto les recomiendo que, ya que les dije en la clase pasada, que empiecen a prestar más atención a las noticias, porque les garantizo que todas van a estar relacionadas, que se hablaba de la necesidad de una reforma de la Constitución de Chaco, por supuesto, ¿sí? Bueno, entonces, esta primera etapa de iniciativa preconstituyente es aquella en la cual el Congreso, que es el encargado de dar la iniciativa, entiende que es necesaria la reforma de la Constitución Nacional. Y en base a ello vamos a ver en las preguntas siguientes que el Congreso va a dictar una ley en la que va a establecer cuáles van a ser los puntos de reforma de la Constitución. Todo esto es lo que se denomina la etapa de iniciativa. Una vez que esté compuesta la comisión que va a llevar adelante la reforma, ya vamos a estar en una etapa de revisión y vamos a tener que tener en cuenta que esta comisión reformadora va a tener que ajustarse a lo que establezca el Congreso con respecto a los puntos de reforma. No puede extralimitarse de lo que dice el Congreso, no es que el Poder Constituyente, una vez que fue convocado, puede leer la Constitución. La verdad que todos estos artículos no guardan relación con la sociología actual y es necesario modificarlos. No, la comisión reformadora se va a tener que atener a los puntos que se establezcan por el Congreso que son necesarios reformar. Y además va a tener un límite que vamos a ver ahora, que es temporal. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que ¿hay etapas para llevar a cabo la reforma de una Constitución? Sí. ¿Cuáles son? La iniciativa, que está a cargo del Congreso, como lo dice el artículo 30, y después la de revisión, que ya está a cargo de la Comisión Reformadora, que es este Poder Constituyente. Vamos con la pregunta que sigue. ¿La Convención Reformadora, esto ya se lo adelanté, tiene límites para modificar o no? ¿Qué dijimos recién? Sí, que tiene límites. Ay, disculpa. Perfecto. Que tiene Muy bien. límites material y formal. Muy bien. ¿Cuál sería el material? Tengo una consulta, profe. ¿Sí? Si la reforma puede llegar a ser inconstitucional. ¿Cómo, perdón? Si la reforma puede llegar a ser... La reforma propuesta puede ser inconstitucional. Está muy buena tu pregunta porque hay algo que me olvidé de decirles para que ustedes entiendan. La declaración de necesidad de reforma, la ley que establece la necesidad de la reforma, no es una ley en sentido formal, sino que, o sea, no es el Poder Legislativo en ejercicio de la propia función legislativa, sino que entra dentro de las atribuciones políticas. O sea, no se podría declarar inconstitucional la necesidad de una reforma. Tampoco puede ser vetada por el presidente de la Nación. Después, cuando el procedimiento de sanción de las leyes, vamos a ver que son actos complejos, que hay leyes que se pueden iniciar en en la Cámara de Diputados, otra en la Cámara de Senadores. Para que ustedes se figuren, el Poder Legislativo está integrado por dos cámaras, como le vimos hoy, el Senado y la Cámara de Diputados. El Poder Legislativo sanciona la ley y después el presidente de la Nación es el encargado de promulgarla, pero también puede vetarla. ¿Qué es vetarla? Es cuando el presidente considera que hay algún artículo que no debe ser sancionado, ¿sí? En el caso de la necesidad de la reforma, no puede ser vetada, o sea que tampoco podría ser una materia justiciable, o sea, no se podría ir a la justicia para solicitar su declaración de inconstitucionalidad. Muy buena tu pregunta. ¿Se entendió? ¿Y la Corte Suprema qué papel juega en la reforma? Es que ahora, después más adelante también vamos a ver cómo está organizado el Poder Judicial. Por si alguien no sabe lo que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nosotros vamos a estudiar en nuestra Constitución Nacional cómo está organizado el Poder Judicial federal y después el Poder Judicial de cada provincia, porque existe un Poder Judicial de las provincias y un Poder Judicial federal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es la cabeza máxima del Poder Judicial y tiene
causas en las que interviene originariamente, o sea, que se presentan directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y hay otras que se llegan por medio de lo que vamos a ver que son los recursos, ¿sí? Que son remedios que uno pone contra sentencias contra las cuales no está de acuerdo. En este caso, como la ley que establece la necesidad de reforma no es una ley en sentido formal del Congreso, no, por eso te digo que no podría llegar al Poder Judicial porque no se podría plantear una demanda para que se declare la inconstitucionalidad de la necesidad de reforma que establece el Congreso. ¿Me explicó? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, volviendo a la pregunta, dijimos que la Convención Reformadora tiene límites, sí. Uno va a ser el temario que fija el Congreso, y el otro, ¿cuál era el límite que tenía? Que lo dijeron hoy. ¿Formal o temporal? Muy bien, el plazo. Puede ser que el Poder Legislativo fije un plazo en el cual la Convención tiene que efectuar la reforma, en cuyo caso, si transcurre el plazo sin que efectúe la reforma, ya no puede hacerlo más. O puede ser que no haya establecido un plazo, ¿sí? Pero estos son en principio los dos límites que tiene la Convención Reformadora para modificar la Constitución. ¿Les parece si vamos con la pregunta que sigue? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, siga nomás. Bueno. La pregunta L, está largo el trabajito práctico de hoy, pero venimos bien. Bueno, la pregunta L. El núcleo de coincidencias básicas, el Pacto de Olivos, tiene relación con la reforma constitucional de 1994. ¿Alguien vio alguna noticia o leyó para la clase qué fue el Pacto de Olivos? ¿O este núcleo de coincidencias básicas? A ver, les voy a dar una pista. ¿Esta foto la vieron en algún libro o en algún noticiero? ¿Saben quiénes son? ¿Nadie identifica esta foto? Profe, ¿usted está mostrando algo porque se ve No solo está el power? compartiendo nada. Sí, Ay, quedan Kevin, a ver, me dicen, porque yo acá lo veo perfecto la el power. diapositiva número 10. Demasiado raro que nunca cambie. Pero, ¿cómo no me dijeron nada? Miren todo lo que estaba acá. Por eso yo dije, me están contestando, pero les estoy poniendo el power. ¿Ahora ven? Sí, profe, ahora Sí, se se ve. ve, profe. Bueno, avísenme cuando pase eso, porque yo no sé si es mi conexión a internet o es el Meet, pero cuando comparto con la pantalla ampliada del Power, parece que a ustedes no lo ven, no se actualiza. O sea que todo esto contestaron sin ver el Power, me quedo más contenta entonces. Ahora sí, ¿ahí ven? Sí, se ve, profe. Sí, ahora sí. Menem. Bueno. Y el otro señor no sé quién está. Alfonsín. Menem y No, Alfonsín. por favor. No le conozco por Por foto, favor, profe. así. Bueno, esto le quita el misterio, porque en realidad cuando amplío de a poquito las fotos, hoy le mostraba primero la de espalda para ver si les daba una pista y bueno, si no la de frente. Pero bueno, es para que lo puedan ver. Muy bien, son Menem y Alfonsín. ¿Y qué están haciendo? ¿Dónde están? ¿Alguien sabe? ¿Y por qué? En la Quinta de Olivos. Están en Olivos. Muy bien. ¿Y por qué será que habrán estado? ¿En qué año habrán estado los dos juntos representantes? ¿De qué partidos en su momento? La Unión Cívica Radical. En la y el USR. peronismo. La Unión Cívica Radical, ¿y quién más? ¿Menem de qué partido era? Justicialista. Muy bien, esta foto se ubica en el año 1993, un año anterior a la reforma de la Constitución del 94. ¿Y les dice algo eso? ¿Qué habrán estado hablando? ¿Y por qué? Para Un impulsar la acuerdo. reforma de la Constitución, profe. Perfectamente. O sea, ustedes tengan en cuenta que nosotros del texto constitucional vimos que quién tiene que impulsar la reforma de la Constitución y quién tiene a su cargo la etapa de la iniciativa.
El Congreso tenía que pedir la necesidad de reforma y el poder constituido tenía que reformarla, digamos. Pero ahí Muy bien. evidente. Entonces, si es el Congreso, ¿por qué tenemos a dos representantes de partidos, de grandes partidos políticos de nuestro país, poniéndose de acuerdo con respecto a un núcleo de coincidencia para la reforma? ¿Por qué habrá sido? Para llegar al 2/3 de los votos, creo que era algo así. O Puede la ser, mayoría en de los realidad votos. tenemos que tener en cuenta que era un contexto político, social e histórico muy delicado de nuestro país y que si bien en realidad esto no hubiese tenido que haber ocurrido en el sentido de que la necesidad de la reforma tenía que surgir del Congreso de la Nación, dadas las particulares circunstancias que estábamos atravesando, se reunieron los dos referentes del Poder Judicial, del Poder Justicialista, del Partido Justicialista y en la Unión Cívica Radical, y en realidad también fue una foto emblemática, ¿sí? Y lo cierto es que se pusieron de acuerdo sobre los puntos que se iban a reformar o que se iba a proponer reformar para el año 1994. Así que sí, a eso refiere justamente el Pacto de Olivos. Ahí estamos. A mí me parecía raro que no los identifiquen. Ya sé que ustedes son más chicos y chicas que yo, pero se tienen que haberlos visto en algún lado. Bueno, continuamos entonces un poquitín más lo que nos dé el tiempo. La pregunta me dice mencionar algunos tratados con jerarquía constitucional. Ahora sí ven la filimina, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Bueno, como vamos a ver en otra de las preguntas que está más adelante, dentro de las grandes reformas que se produjeron en el año 1994, que fueron muchas, adelanto otra respuesta de que sigue más adelante, se introdujo la figura del defensor del pueblo, que lo vamos a estudiar en otra unidad, se introdujo la figura del jefe de gabinete de ministros, que también lo vamos a estudiar, y cobra trascendental importancia que se les dio jerarquía constitucional a algunos tratados de derechos humanos. Estos tratados nosotros los vamos a encontrar en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Fíjense, vamos al 75 con sus constituciones nacionales, y fíjense que dentro de todo lo que le corresponde al Congreso, el artículo 22 nos dice: aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Y enumera una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos que adquirieron jerarquía constitucional. ¿Alguien sabe qué significa que haya adquirido jerarquía constitucional? ¿Qué implicancias tiene que un tratado tenga jerarquía constitucional? Como que vale lo mismo que un artículo de la Constitución Nacional, ¿puede ser? Exactamente. Ahora vamos a ver en nuestra pirámide invertida que la Constitución Nacional se ubica jerárquicamente en la misma posición que los tratados internacionales de derechos humanos que tengan jerarquía constitucional. Para que un tratado tenga jerarquía constitucional tiene que ser suscrito por el presidente y ratificado por el Congreso, ¿sí? Bueno. No vamos a leerlos todos, eso se los dejo como tarea de la casa para no demorar el tiempo que tenemos, ¿sí? Pero en el artículo 75, inciso 22, están todos los tratados que tienen jerarquía constitucional. Seguimos entonces con nuestro TP. Esto es lo que le comentaba recién, algunas de las modificaciones introducidas en la reforma de 1994. Fíjense, se le otorga jerarquía constitucional a los tratados, se consagra el derecho al medio ambiente sano, los derechos de los consumidores. Lo que vimos la clase pasada en el artículo 43, ¿recuerdan? Se incorpora la acción de amparo, que habíamos dicho que ya era recepcionado por la justicia. Se legisla la acción de verdad, se establece la figura del defensor del pueblo, la auditoría general, se crea el cargo de jefe de gabinete de ministros, y esto también es importante que se acorta el mandato presidencial a 4 años. Antes el mandato era de 6 años. ¿Alguna pregunta con respecto a esto?
¿no? Si ustedes buscan, hay una ley del año 1994 en la que, yo se las paso, si no después no se preocupen, donde se establecen todos estos puntos que podían ser tratados por el Poder Constituyente para la reforma de la Constitución. Vamos a una pregunta más. La estructura de nuestra Constitución Nacional nos dice la consigna O. Dice, teniendo en cuenta la estructura de la Constitución Nacional, completa el siguiente gráfico. Bueno, acá ya está completo porque, como les digo, al no poder presentar todas las diapositivas, le quita la magia, porque esto tenía que aparecer por partes, pero bueno, de todas maneras es lo que vimos hoy. ¿Alguien me puede refrescar, por favor, cuáles eran las partes de la Constitución y qué encontramos en cada una de ellas, conforme al PowerPoint que están viendo? El preámbulo, la parte dogmática donde están los derechos, deberes y garantías. Y no me estaría acordando qué más. La parte orgánica donde se ve las relaciones del poder y su funcionamiento. Muy bien. Fíjense que la parte dogmática va de los artículos 1 a 43 y la parte orgánica del artículo 44 al 129. Bueno, ¿alguna pregunta o duda hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? Sí, el del poder constituyente, perdón. Esos serían como legisladores, porque hoy dijo que el Congreso era como la legislatura, pero aparte de lo que es el poder constituyente, digamos. Exactamente. Pero hoy cuando se estaba hablando del Pacto de Olivos se habían presentado los dos presidentes, por eso como no me quedó muy claro esa Claro, parte. justamente esa es la relevancia, la distinción, y por eso lo ponemos al Pacto de Olivos, porque el poder legislativo que está contemplado en la Constitución Nacional, que lo vamos a estudiar en una unidad, que está compuesto por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, que se eligen con el voto popular del pueblo, es el poder legislativo. El poder legislativo tiene a su cargo sancionar las leyes. Vamos a ver en el artículo 75 todas las atribuciones que tiene el poder legislativo. Ese es un poder constituido. Constituyente que si te resulta esclarecedor podés consultar en las filiminas de la parte de teoría de la unidad 1, en las últimas filiminas, vas a encontrar todo lo relativo al poder constituyente y al poder constituido. El poder legislativo es un poder constituido. ¿Cuál es el poder constituyente? Es el poder que se forma para el originario, sancionar la Constitución, y después los derivados para reformarla. Entonces, en el procedimiento para la reforma de la Constitución, vos vas a ver que es el poder legislativo, poder constituido, legislado en nuestra Constitución Nacional, el que tiene la etapa de iniciativa, que conforme el artículo 30, es el que tiene que declarar la necesidad de la reforma, establecer los puntos sobre los que va a versar la reforma, y en su caso puede establecer un plazo para que se efectúe la reforma, pero no es el que va a reformar la Constitución. El que va a reformar la Constitución es el poder constituyente, que se constituye solamente para la reforma de la Constitución y que en ese proceso de reforma tiene que atenerse este poder constituyente, a los que establece el poder legislativo, el poder constituido. El Pacto de Olivos fue porque, como les explicaba, fue un contexto histórico bastante particular, entonces los dos líderes de los partidos preeminentes de nuestro país se reunieron para conciliar o ponerse de acuerdo sobre los puntos que se iban a proponer para la reforma de la Constitución, pero a razón de verdad, conforme a nuestro mandato constitucional, eso le compete al Congreso de la Nación, no ni al Poder Judicial, ni al Poder Ejecutivo, ni ningún otro poder. Solamente al Congreso de la Nación establecer la necesidad de la reforma. Bueno, esperen un segundo, por favor. Voy a dejar de grabar. Llegamos hasta acá con la clase de hoy de la unidad número 2. Vamos a continuar la que viene.
Ahora sí, los que tengan que retirarse porque tienen otra materia, no hay problema, no vamos a desarrollar nada más del práctico, no se preocupen. Pero si alguien tiene preguntas, consultas o lo que fuera, se quedan y yo me quedo a responderlas. Los libero nomás a los que tienen que retirarse. Hasta luego, profe. Chau, chau. Chao, hasta luego. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Michelle, no sé si te quedó clara la explicación. Sí, entendí. Gracias, profe. Estamos. No, por favor. Me Por retiro. favor, sí, no hay problema. Traten de leer vamos a terminar 2 puntitos nomás que nos quedan en la clase que viene de este práctico y traten por favor de venir leídos con el práctico de la unidad 3. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta respecto Sí, a por los supuesto. prácticos? Decime, Orisa. Yo soy alumna de la profesora Nikich, que es promocional 10, el grupo de ella. Y en este trabajo práctico que estuvimos dando, la pregunta yo tenía distinta a la que usted Decime leyó. cuál es. Dice, explique la diferencia que existe entre normas operativas y normas programáticas. Sí. ¿Y qué te explicó la profe? No, yo quería saber si los prácticos son distintos nomás. Es Porque que no llegamos nomás al punto, ¿eh? Viste que corté bueno. antes por la hora. Y bueno. porque además en el régimen promocional ustedes llegaron a dar toda la teoría, pero hoy en el régimen común no. Ajá. Por eso yo avancé con el práctico, pero si tienen alguna duda los chicos del régimen común, porque hoy se llegó hasta los primeros puntos de la unidad 2. De todas maneras, no sé qué te habrá dicho la profe, pero me imagino que cuando desarrolló lo que son las cláusulas operativas y programáticas, habrá explicado que hay normas en nuestra Constitución que no requieren de otra ley para poder ejecutarse, y esas son las operativas, están contempladas en la Constitución y no requiere de una ley del Congreso para poder ejercer el derecho que establecen. En cambio que las programáticas sí requieren o necesitan de una ley del Congreso. Dentro de las operativas, por ejemplo, no sé qué caso vieron ustedes, pero para mí el más emblemático es el derecho de réplica. Sí. ¿Dieron ese también? Lo que pasa es que ella no da clases, o sea, ella da presenciales nomás, y nos había dicho que nosotros nos ubiquemos con profesores virtuales, y a mí me quedaba sí, mejor esa está en este la horario. presencial. Sí, era por eso no te nomás preocupes, vamos a quería... desarrollar todo. No te preocupes que bueno. seguimos. Yo corté Listo, acá por esto, porque hay chicos que a las 6 tienen clase y no los quiero complicar, digamos. Sí, gracias, profe. No, por favor. ¿Alguien más tiene una pregunta? Edith, ¿a qué video te referís vos? ¿Al de la clase o al de que vimos hoy? Disculpe, profe, yo Sí. tengo una consulta. Bueno, un segundito nomás me esperás, le copio acá algo a... Ok. Sí, un segundo. Este es el de Marbury versus Madison. Y después, el de la clase que voy a subir ahora cuando termino, tengan paciencia nomás porque demora un poco, les copio donde se tienen que suscribir, me parece, bueno, no sé cómo es el tema, yo no manejo mucho lo que es internet, pero les copio cómo pueden buscar, porque ya no les puedo pasar el enlace porque todavía no lo subí, pero les copio cómo tienen que buscar en YouTube, Karin... Sí, está en la guía práctica, el enlace está. Si ustedes buscan en internet, en YouTube, por Derecho Público Karin Rosenblum, ahí es donde subimos todos los videos de las clases que son virtuales, ¿sí? Las clases en línea. Tienen que buscarlo así, no va a estar el video seguramente mañana porque tarda un montón en cargar. ¿Alguien más me quería hacer una pregunta? Perdón que lo corté. Sí, profe, mi consulta es sobre el horario, porque Sí. yo tengo cálculos de 7:30 a 10:30, más o menos. Y por eso agarro la clase, porque mi grupo es de las 6 a 7:30. ¿Vos estás con el profe Vargas o la profe Martínez? Creo que con la profe Martínez. Yo soy Ajá. grupo 1 soy. Sí. Y solamente sé que la teoría es de 3 a 4:30, entonces quiero entrar en este grupo a las de 4:30. No hay problema. Acordate Porque- nomás que lo único que el día del examen, si vas a tener que entrar a tu comisión para rendir.
Las Ok. clases las pueden cursar con quien les quede cómodo o verla después en YouTube, pero, y los trabajos prácticos los desarrollamos acá, todo acá. Lo único es eso, para el parcial, sí porque es su profe el que les va a tener que corregir. Ok, gracias, profe. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces damos por concluida la clase de hoy, que estén muy bien y nos vemos el jueves. Suerte.